la adoración, la gratitud de nuestro corazón la que se tiene que presentar delante del Señor. ¿Y cuántos conocemos este coro? Aleluya. A ver. Amén. ¿Saben cantar? Amén. ¿Lo saben cantar? Amén. Me refiero si conocen la melodía y la letra. Amén. Amén. Imagínense en el cielo la multitud de los santos alabando, los millones y millones de ángeles, alabando y bendiciendo el nombre del Señor y diciendo aleluya, amén, santo, santo. Es el Cordero que es digno. Qué hermoso poder alabar al Señor en espíritu y en verdad. Damos gracias, Señor, por su palabra que vamos a compartir esta tarde. Y yo quisiera que podamos meditar en algo que el Señor viene hablando a las iglesias, viene hablando a su pueblo. Y todos escuchamos que Cristo viene pronto, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. ¿Cuántos nos estamos preparando para irnos con Cristo? Y escuchamos que Cristo viene, escuchamos los mensajes de diferentes siervos de Dios de diferentes partes del mundo que nos anuncian un final inminente. Y cuando pensamos en este final inminente que se nos dice, que se nos habla, pensamos en la posición de la iglesia ante esa situación. La situación de la iglesia que o está a la defensiva tratando de cuidarse o está atacando y avanzando y ganando territorio enemigo. Recordamos en Hechos Apóstoles al comienzo de la iglesia avanzaba, la iglesia caminaba hacia adelante y no sin dificultades, no sin dificultades, eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados. Otros fueron decapitados, fueron muertos, no sin persecución. Pero la iglesia avanzó. La iglesia caminó hacia adelante. ¿Por qué? Yo me pregunto. ¿Por qué la iglesia caminó hacia adelante en esa situación? Y yo les voy a invitar a que me acompañen en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Cuando Jesús, luego que resucitó, se le apareció a sus discípulos y subido a ese lugar que habían señalado, dice en el capítulo 1, el versículo 4, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en toda Samaria, y hasta en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ya que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hasta aquí nomás la lectura. Ya avanzaremos un poquito. Vemos aquí cuando Jesús se va de esta tierra, era el tiempo que él tenía que irse, pero le deja algunas indicaciones a sus discípulos. Algunas indicaciones que eran muy difíciles de llevar a cabo. Jesús le dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, la promesa del Padre que le había dicho, que le había prometido. Dice, yo me voy, pero os enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días. ¿Decimos amén? Amén. La promesa de Jesús es para que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros todos los días. En estas indicaciones les digo, quédense en Jerusalén, porque sucederá. Esperen, porque sucederá. No se vayan de Jerusalén, porque ahí sucederá. Le decimos, bueno, Señor, pero pues, podrían irse cada uno a su casa, los que vivían en Judea, ir a su casa y que el Espíritu Santo sucederá. No, dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan de ellos, porque serán bautizados dentro de no muchos días. Y los discípulos dijeron, Señor, restaurarás el tiempo de Israel en estos días. Y aquí me llama la atención que muchas veces cuando el Señor nos da una directiva muy clara, muy sencilla, de esperar en Él, nuestros pensamientos quieren saber más cosas. Nuestro pensamiento quiere respuestas, nosotros queremos respuestas. Y estos hombres que se quedaban, su maestro se iba, y dice, Señor, tú eres el rey, pero ahora, ¿qué pasa con el reino aquí en la tierra? ¿Se restaurará ahora el reino de Israel, el reino físico? Muchas preguntas. Y cuando el Señor nos encomienda algo, nos da algunas directivas, enseguida empezamos a preguntarle al Señor, Señor, y esto, Señor, aquello, ¿cuándo será? ¿Cómo será? Y Jesús solamente dijo, vayan y esperen, porque vendrá. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces recibiréis poder. Entonces, quiere decir que cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida y el Señor bautiza con su Espíritu Santo, no entra en nuestro entendimiento. No es nuestro razonamiento el que entiende. No somos nosotros, nuestro intelecto, que sabemos cómo funciona. Es el Espíritu Santo que cuando viene y quiere una vida, lo empodera, le da poder y autoridad para hacer las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo. Y Jesús le dice, quédense aquí, esperen, porque recibirán poder. Entonces, solo entonces, cuando reciban poder, me serán testigos. Entonces sabrán qué hacer. Entonces sabrán qué decir. Entonces sabrán cómo actuar, cómo orar, cómo hablar, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dicho esto, se fue y se quedaron mirando y diciendo, ¿qué ahora? Ellos no tenían las escrituras que tenemos ahora, la Biblia. Se quedaron, el Señor se fue, una nube los ocultó, no lo vieron más y ahora empezó, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pero había una directiva del Señor, la cual requería obediencia. Y se le acercan los varones y señores, varones Galileo, ¿qué están mirando para arriba? ¿A dónde están mirando ustedes? No, lo que pasa es que queremos ver a Jesús, no, ya se fue. Pero así como lo vieron ir, van a venir, pero ahora vayan a donde les mandó. Había una directiva de Jesús. Esperen en Jerusalén, quédense allí porque yo ahí debía enviar al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de este pasaje nos emocionamos, decimos, qué lindo se juntaron, empezaron a orar y cayó el Espíritu Santo. No, pasaron 40 días, pasó un tiempo. Pero ellos dicen la Biblia que permanecían unánimes y juntos. Que el Señor nos ayude a estar esperando
pero unánimes y juntos. Dice que estaban allí, moraban y fueron al aposento alto aquel, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, vivían ellos. También vino María, vino la madre de Jesús, vinieron los hermanos de Jesús y estaban todos juntos allí. Y mientras esperaban, Pedro se le ocurrió elegir el sucesor de Judas, que no estaba en ningún proyecto. Pero mientras esperaban, dice que perseveraban unánimes. Y dice el capítulo 2, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo estaban? A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Unánimes y juntos. A ver, explíqueme qué quiere decir esto, porque yo no lo entiendo. Estaban todos reunidos orando, todos juntos, unidos. ¿Sí? ¿Sí, hermano Laura? Sí. No, estaban unidos. ¿Qué quiere decir unidos? Juntos, en un solo cuerpo, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Unánimes y juntos. Un mismo sentir. Ahora, ¿todos pensaban igual? ¿Todos tenían la misma forma de pensar? No. Pero estaban en un propósito. Estaban en una obediencia, esperando el día en que sean bautizados. Y mientras esperaban, estaban orando. No me puedo imaginar la oración de ellos. Pero dice que estaban unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y sabemos lo que sucedió. Vino como un viento recio y empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu daba que hablase. Y fueron llenos algunos, ¿verdad? Algunos de los que estaban recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Amén. Todos. Toda la casa. Ah, todos. Todos unidos. Todos. Esperaban unánimes. Adela, Juan, Gloria, Matilde, Paola, Martincito, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos? ¿Cuántos oramos? Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Señor, lléname con tu gracia. Dice que cuando llegó el día, estaban unánimes. Y en ese ambiente de unidad. Por eso cuando Jesús ora al Padre por su discípulo, dice: Padre, que sean uno. Así como tú y yo sean uno, para que el mundo entienda. Entonces hay muchas cosas que no suceden si no somos uno. Hay muchas cosas que no sucederán en este mundo si la iglesia no está unida en el mismo sentir. Y no hablaba así, bueno, que somos una iglesia pequeña, no importa. Es más fácil estar unidos. Amén. Es más fácil estar unidos entre 10, 15 que entre 400, 500. Estar unidos. Sucederán cosas. Debemos estar unánimes y juntos. Cuando llegó ese día y empezaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas que ellos no entendían, pero había alguien que sí las entendía. Dice que moraban en Jerusalén muchas lenguas. Y cada uno entendía su propia lengua. Dice: ¿cómo es que estas personas que no tienen estudio, cómo que esta persona está hablando en mi lengua materna? En esa lengua que yo les dije cuando era chico, este hombre, esta mujer, me está diciendo cosas a mí. ¿Se imaginan cuando el Espíritu Santo empiece a orar y usted empiece a hablar y que alguien sea impactado por su palabra? Eso sucedía con el Espíritu Santo. Porque podemos decir que el Espíritu Santo tiene multiformas y muchas formas de hablar, muchas lenguas. Podemos hablar, el Espíritu Santo puede tomarlo y hablar en lenguas humanas que usted no conoce, que usted y yo conocemos. El Espíritu Santo puede tomarlo y hacer hablar en lenguas angelicales, donde usted se comunica con Dios. Y no hay ninguna interferencia. Nadie entiende, únicamente su Espíritu y Dios. Pero recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y estamos orando. Y estamos viendo el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros, porque nosotros estemos orando a la iglesia, hay muchos hermanos
que están orando, muchas iglesias que están clamando al Señor, pero es necesario que estemos unánimes y juntos. Que no pensemos igual, es verdad, pero debemos estar en un mismo espíritu, esperando, deseando lo mismo. Que el Señor obre. ¿Cuánto queremos que el Señor se manifieste en Pineda? Amén. Queremos que se manifieste, que obre. ¿Cómo lo hará si estamos a la defensiva? ¿Cómo lo hará si estamos escondidos en un rincón clamando por nuestras necesidades y apenas miramos hacia afuera? ¿Cómo sucederá si nadie nos ve? No se escucha, pero nadie nos ve. ¿Dónde está la iglesia? Sí, en tal lugar. Sí, el hermano Pablo está. ¿Dónde está? Sí, lo escucho, pero no lo veo. Necesitamos que la iglesia se levante y se ponga en pie. Hermanos, nos pongamos en pie unánimes y juntos. Busquemos al Señor en unidad, en un mismo sentir. Lo que Dios tiene para su pueblo, lo que Dios tiene para la iglesia, para lo que Dios tiene para hacer aquí en Pineda, lo hará con nosotros. Amén, amén. Amén. Señor, ¿con quién lo harás? Con nosotros. Con nosotros. ¿Con quién lo harás, Señor? Con nosotros. Con nosotros. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo dice que vino sobre ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas y la gente decía, ¿qué es lo que pasa acá? Y empezaron a pedir explicación. Pedro se puso en pie. Acá hay que aclarar algo, ¿no? Dice, Pedro se puso en pie. Y cuando se puso en pie Pedro, ¿quién más se puso en pie? No hace falta leer, a ver. Todos. Los 11. Así que se imaginen que estamos en un lugar, sucede algo, el hermano Juan se para y nos dice, uy, ¿para qué se va a parar el hermano Juan? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Nosotros también. Juan, acá estamos. Dice que Pedro se levantó, se puso en pie y se levantaron los 11. ¿Qué iban a hacer? No sabía. Aleluya. ¡Aleluya! Pero se pusieron en pie. Se pusieron en pie. Y entonces Pedro dijo, varones, sucede esto y esto. Y explicó. ¿Quién habló? Pedro. Pero los 11 estaban ahí haciéndole de apoyo a Pedro. ¡Qué hermoso! Que la hermana Loida se pare y diga tal cosa. Y nosotros nos paremos, la hermana decía, hermana Loida, estamos orando, estamos con usted. Aleluya. En el mover del Espíritu Santo, porque será en unidad. No que el Espíritu Santo me va a tomar a mí o va a tomar a hermano Juan, se vaya a hacer lo que quiere. No. Será en la iglesia. Será en la unidad. Será en un mismo espíritu. Porque el Espíritu Santo es uno. Aleluya. Que obra tanto aquí como en diferentes lugares. Y estamos orando, y esta mañana tuvimos un tiempo de oración precioso. Y después nos sorprendió la lluvia interna que teníamos. Pero luego seguimos, cogimos el agua y seguimos. Corrían ríos de agua viva, ¿no? Corrían como ríos. Pero después seguimos y el Señor seguía hablándonos. Y yo creo que viene un tiempo precioso del Señor donde la iglesia sale adelante. Amén. Porque las complicaciones que suceden es para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo sale el acero? Un hierro dulce, un hierro normal, pasado por fuego, luego templado. Yo creo que será un tiempo hermoso de mover del Espíritu Santo de Dios en la unidad de la iglesia. No hablo de la unidad de la iglesia, hablo de la unidad de los hermanos. De esta iglesia con otra iglesia, lo que estamos aquí dentro, en el mismo espíritu, hermano, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos buscando? Esto. Queremos hacer y vamos a orar para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo y vengamos aquí, oremos. Esta mañana éramos 6, 7. Aleluya, digo, Señor, se van sumando los hermanos que van entendiendo que si no nos juntamos a orar, nada sucederá. Si no buscamos al Señor, nada sucederá. Y es verdad que en sus casas están orando, yo sé que están orando mucho, nosotros en casa también oramos, porque cada uno estamos orando en nuestra casa. Y eso es hermoso, y eso es positivo, pero necesitamos que nos juntemos a orar. Decir, Señor, aquí estamos.
derrama de tu gracia, de tu Espíritu Santo sobre cada vida. Y Jesús le dijo, cuando suceda esto, entonces recibiréis poder. Entonces recibiréis poder. Porque no es por mi fuerza, no es por tu fuerza. Dice que cuando Pedro se levantó y la gente se maravillaba, dice, pero este hombre habla de esa manera, si este hombre es del común, es de los hombres normalitos que hay aquí, no tiene tanto conocimiento. ¿De dónde habla con tanta sabiduría y con tanta autoridad? Por el Espíritu Santo. Amén. Y te voy a decir, bueno, yo no tengo palabras, hermano, usted porque el pastor habla mucho, pero yo no sé cómo habla la gente. No se da problema. Cuando el Espíritu Santo venga sobre su vida, usted hablará con autoridad y con poder. Aleluya. Que viene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y me seréis testigos en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno que es que el Señor cumple sus palabras en nosotros. Qué bueno que es que podamos entender solamente que debemos esperar. Estos días que hemos estado de vacaciones por allí, por el sur, y el Señor hablaba en sus corazones, me decía Pablo, espera. Y yo seguía preguntando, espera. Y antes de ayer estábamos leyendo y de vuelta, espera, Señor, sigo esperando. Y mientras tanto, mientras esperas, gózate, pero está en unidad. Está en unidad. Que el Señor nos ayude a poder estar en el mismo espíritu. En el mismo sentido. Cuando vengamos a orar a este lugar, el día que señalemos, vengamos dispuestos a orar. Y como decía la hermana Adela al principio, a veces no sabemos cómo presentarnos al Señor. Porque venimos abrumados por nuestros pensamientos y tenemos que adorarle a veces decimos, Señor, ¿qué te digo? Y nos quedamos, y si no sabemos el coro, nos quedamos sin cantar porque incluso no sabemos la letra a veces. Pero no se trata de una letra. No se trata de una melodía, se trata que de aquí salga una alabanza, una adoración al Señor. En nuestro espíritu, que nuestro espíritu diga, Señor, te doy gracias porque tú vas a ser fiel. Y esta mañana decía, Señor, y caminaba y corría por este lugar, saltando de alegría, Señor, sé que lo harás otra vez. Sé que derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y no es bueno, lo que pasa es que el hermano aquel es más espiritual y el otro hermano no es tan espiritual. Pero si ese hermano está aquí, será lleno del Espíritu Santo. Porque él prometió que todos derramarían sobre todos su Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos esperando lo mismo? ¿Cuánto queremos ver el obrar de Dios? Amén. Que el Señor nos ayude a tener ese espíritu de unidad. Que podamos cuidar, como decía el apóstol Pablo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y si buscamos en la Escritura encontramos muchísimos pasajes que nos hablan de unidad, de perseverar, de que la iglesia es una. Dios no viene a buscar la iglesia iba a decir de tanto, hablando de mi provincia. No viene a buscar la iglesia primera nada más. Viene a buscar su iglesia. Aleluya. No somos parte de una iglesia universal, de una iglesia que está en todo el mundo. Nos juntaremos con hermanos japoneses, con hermanos chinos, con hermanos coreanos, con hermanos argentinos, ahora argentinos también allí. Amén. Amén. Ahora paraguayos también, ¿verdad? Porque en Paraguay también hay hermanos nuestros que alaban al Señor y están en el mismo sentir, en el mismo espíritu, clamando por lo mismo. En su mismo sentir, es una iglesia. Es la iglesia que Él viene a buscar. Y somos parte de ella. Pero vamos a movernos por el mover del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos están deseando que el Espíritu Santo se derrame? Amén. Se derrame en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, ver nuestros hijos transformados, ver nuestros hogares, con muchas dificultades, pero caminando por encima de ellas. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, decimos, Señor, lléname. Señor, lléname. Haga su oración esta mañana. Perdón, de la tarde. Eleve su voz y hable con el Señor. Diga al Señor,
Tú has prometido derramar de tu Espíritu Santo sobre cada uno. Tú has sellado nuestras vidas con tu Espíritu Santo, el sello de nuestra salvación. Señor, pero tu palabra nos enseña que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos poder entender y obedecer tu palabra, que debemos estar unánimes y juntos, para que cuando esto suceda podamos levantarnos en poder y en autoridad para hablar de tu palabra. Señor, bendice cada uno de mis hermanos esta tarde, cada hogar, cada familia. Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que podamos creer tu palabra, Señor. Creer tu palabra, para que tú llenes nuestras vidas y esperar con nuestro corazón, con nuestro espíritu, el obrar de tu Espíritu Santo. Señor, que haya unidad en nosotros. Y para que haya unidad en nosotros, debemos renunciar a muchas cosas. Señor, habla a nuestros corazones y que podamos oírte y obedecer. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Derrama tu gracia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, del más pequeño hasta el mayor. Señor, sea